De Reyes, capítulo 3, versículo 3. Vamos a estar tocando hasta el versículo 10. Vamos a estar leyendo. Hay un título ahí que dice: Salomón pide sabiduría. Cuando empieza su reinado, Salomón lo primero que hace es ir al Señor. Era muy joven y pide sabiduría para gobernar al pueblo que tenía enfrente. Primer libro de Reyes, capítulo 3, ¿lo tenemos? Amén. Versículo 3. Dice la palabra, leo a favor de todos: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba al rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Amén y amén. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta tarde, dame corazón entendido para que tu palabra cada día siga siendo revelada a mi vida y cumpla el propósito para lo cual es escrita y dicha a mi vida en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso. Gloria al Señor. Bien, mis amados, este es un pasaje muy interesante, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Vemos aquí a Salomón ofreciendo sacrificios como era costumbre en este lugar de Gabaón, ¿verdad? Sacrificaba y cumplía con los deberes que él tenía como rey. El versículo 3 empieza hablando, dice: Mas Salomón amó a Jehová, andando los estatutos de su padre David. Cuando Salomón empieza a gobernar, cuando es llamado, dice: y amó a Jehová como su padre, ¿quién? David. O sea que tuvo ejemplo en su casa para también amar a Dios. Ejemplo no le faltó. David caminó mientras anduvo en esta tierra con el Señor. ¿Tuvo dificultades, tropiezos y pruebas? Sí. ¿Tuvo faltas delante del Señor? Sí. Pero tuvo también un espíritu noble en el cual sabía reconocer cuando había fallado, ¿verdad? Y Salomón llega con esta visión de su padre. Y aquí en este pasaje está hablando: mas Salomón amó a Jehová, andando los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares que altos, o lugares establecidos para quemar incienso, porque no en todo lugar se podía quemar incienso en Israel.
¿verdad? Había lugares establecidos por Dios para ofrecer allí sacrificio. Versículo siguiente dice: e iba el rey ¿a dónde? A Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. Sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel que Altar. era una ofrenda sustentosa, ¿verdad? 1000 holocaustos, 1000 toros quemaba allí este hombre, se los daba al Señor. ¿Qué nos enseña acá? De que usted y yo es importante que nosotros le demos lo mejor al Señor, que nuestra vida le pertenece a Él. Recuerde usted que la palabra dice que todo es en Él, por Él y para Él. Todo es de Él, mis hermanos. Nosotros habitamos en Él. Él habita en nosotros. La creación, Dios no habita en la creación, sino la creación habita en Él. O sea, Dios es más grande que la creación. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Seguimos. Versículo 5. Dice: le apareció Jehová ¿a dónde? A Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pídeme lo que quieras que yo te dé. Le abrió el corazón el Señor Salomón. Amén. Pídame lo que quieras. Pídame lo que usted desee. ¿Por qué? Porque Dios está agradado de este joven. Dice que es un joven aún cuando empieza a gobernar sobre Israel. Lo que pasó al final no cuenta, lo que está contando es ahora en el presente. Recuerde usted que con Dios lo que cuenta es aquí en el ahora, en el presente. Y dice que le abre el corazón el Señor a Salomón y dice: pídeme lo que quieras. ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted de mí? Y en esta tarde el Señor nos dice a nosotros: ¿qué queremos nosotros de Dios? ¿Qué queremos de Él? ¿Cosas pasajeras o cosas eternas? Él hubiese podido pedir cosas pasajeras como oro, plata, poder, ¿cierto? Pero él pidió algo eterno. ¿Qué pidió Salomón? Sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Versículo 7. 7, ¿cierto? 6. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has preservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Amén. Hizo un recuento allí de lo que David había hecho. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy ¿qué? Joven. Él era un joven, inexperto quizás estaba en los días de la juventud, donde no hay una experiencia. Pero déjame decirle, Dios no pide experiencia, Dios pide tu corazón. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Muchas veces nosotros decimos: no, es que es anciano, él ya... No es lo que tus ojos y mis ojos ven, es lo que el Señor puede ver a través de nosotros. Por eso cuando a David, padre de Salomón, se le fue a ungir como rey, ni su papá confiaba en él. Ni siquiera lo invitaron al banquete, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ni su papá creía en él. Pero cuando pasan todos los fortachones, los preparados, los musculosos, y dice el sacerdote a Isaí: y no tiene usted otro hijo, porque ninguno de estos es. Dios, si hay uno, el que cuida las ovejas. Dios, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que Él esté aquí. ¿Por qué? Porque Dios no mira lo que usted y yo miramos. Porque nuestros ojos miran y juzgan
juzgan, pero Dios mira tu corazón y el potencial que hay en él. Dios mira de diferente manera que nosotros. Nosotros miramos con ojos carnales, con unos ojos juzgadores, ¿verdad? Y aquel es del diablo y este es del diablo, y nos damos la capacidad de decir que este no se va a salvar. ¿Y qué tal que ese se salve y el que está diciendo no se salve? Tremendo, ¿sí o no? Dios no nos ha puesto como jueces. Dios no nos ha puesto como jueces. Tenga misericordia. Amén. Y eso se lo mostró a Isaí, que pensó que sus hijos mayores eran los escogidos y no. Porque Dios mira es el corazón del hombre. Seguimos. Entonces es que joven, ¿verdad? Joven. Verso 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. ¿Y qué pide Salomón aquí? Da pues a tu siervo corazón que entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar de tu pueblo tan grande? Da a tu siervo que un corazón que entendido. Pidió a lo que Dios le agrada que usted y yo le pidamos: entendimiento y sabiduría. Eso es lo que Dios quiere, y ese es el propósito por el cual está diseñada la palabra, está trazada, está escrita, de que nosotros vayamos a pedir ese entendimiento o conocimiento del Señor. Y este hombre aquí pide esa sabiduría, ese entendimiento para gobernar un pueblo que es amplio, grande, como es la nación de Israel. Una nación con problemas, con dificultades, con circunstancias. Quizá usted y yo tengamos muchas faltantes, muchos problemas, muchas dificultades, tantas cosas que nos agobian en este mundo terrenal, ¿verdad? Porque estamos en el mundo, no somos del mundo, pero igual nos azota. Dice la palabra: en el mundo tendréis que aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido. Entonces vemos ahí que a pesar de las pruebas o las dificultades, lo que Dios espera es que usted y yo no pidamos cosas temporales, sino cosas eternas. Y lo que pidió Salomón aquí fue eterno, mis amados. Fue algo que maravilloso. Pidió, ¿qué le dijo? Dame un corazón entendido. Pidió entendimiento. Vamos a Efesios, ahí sin perder la cita que tienes ahí. Efesios capítulo 1. Y vamos a ver qué nos habla el Señor también en el Nuevo Testamento de esto. Efesios capítulo 1, versículo 8. Efesios 1, 8, que dice: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda ¿qué? Sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea que Dios en sí mismo se propuso: voy a darle sabiduría e inteligencia. Pero ¿para qué esa inteligencia y esa sabiduría? Ahí mismo, Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuál Él? En el conocimiento de Cristo. Salomón está pidiendo sabiduría, ¿para qué? Para gobernar un pueblo, y a Dios le agradó. Y dejó trazado esto allí. ¿Por qué lo dejó trazado? Para usted y para mí. Para que en este tiempo nosotros sepamos pedir a Dios lo que queremos. Primero, conocerlo a Él. Porque en Él está todo.
Recuerde que todo está en Él, por Él y para Él. Todo está ahí. En Él, por Él, para Él. Entonces el propósito eterno de Dios siempre ha sido, desde el Antiguo Testamento, darnos ese espíritu, darnos ese entendimiento, darnos ese corazón entendido, con esa capacidad de entender lo celestial, lo espiritual. Porque si nosotros entendemos lo espiritual, mis amados, lo tenemos todo. Porque dice la palabra que somos enriquecidos ya con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Amén. Y este hombre no volvió a ser igual. De aquí en adelante fue extraordinario. Versículo 10, que dice del capítulo 3 de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 10. Dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese que. Hermanos, a Dios le agradó. Él hubiese podido pedir, dame un ayudante sabio que me ayude a gobernar al pueblo, o dame un anciano de la casa de Israel que me ayude a gobernar al pueblo. Él dijo: no, Señor, dame un corazón entendido. ¿Un corazón qué? Entendido. Y lo recibió. Un corazón entendido. Siguiente versículo: y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? ¿Por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Mis amados, cuando usted y yo pedimos conocer al Señor, tener ese espíritu de sabiduría y de entendimiento en el conocimiento de Él, todas las demás cosas se nos son dadas. ¿Cuántos la reciben en esta tarde? Un aplauso a Él porque Él es bueno. Si usted y yo pedimos conocer al Señor, mis amados, lo demás viene por añadidura, y está bien el versículo 13. Dice: y aún también, versículo 13, quiero que lo leamos nuevamente. Vea la añadidura: y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en tus días. Mis amados, le dio todo para gobernar, para vivir y para subsistir. Mis amados, si usted y yo anhelamos el conocer cada día más al Señor, en conocer más a Cristo, yo le aseguro que vamos a obtener todas las demás cosas. Por eso dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por. Salomón lo pudo experimentar, y yo sé que usted y yo lo experimentamos también, porque en Cristo es un eterno presente. Amén. Estamos en el reino, somos hijos del reino, y el Señor nos provee todo lo que necesitamos para subsistir en el reino. Es un eterno presente en Cristo. Versículo 14: y si anduvieres en mis caminos, le dice el Señor, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré ¿qué? Tus días. Tremendo, ¿sí o no? Aunque ahí lo condiciona, le dice: si tú andas en mis caminos, yo voy a alargar tus días. Siguiente verso: cuando Salomón despertó, vio que era sueño,
y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquetes a todos sus siervos. Mis amados, el Señor tiene todo preparado para todo aquel que quiere andar en sus caminos. Para todo aquel que pide conocimiento, sabiduría, entendimiento, un corazón entendido, dice que el Señor le da todo lo demás. Así que en esta tarde, mis amados, Dios quiere darte más de lo que te ha dado hasta ahora. Simplemente conozcámoslo más a Él. Denle un aplauso en esta tarde. Vamos a